Bueno, vamos a empezar a hablar de la secuencia didáctica en sí. El otro día cuando cerrábamos nuestra clase me preguntaban que ellos habían aprendido a hacer un plan de clase o una planificación áulica o como yo le puedo decir secuencia didáctica. Son conceptos que determinan un mismo elemento y que muchas veces se transforma con el correr del diseño curricular, presenta transformaciones y también transforma la terminología, pero básicamente refieren a lo mismo. Y es ahí donde yo quiero que ustedes, uy, hice lío, perdónenme, esperen que tengan un segundo de paciencia que la profe hizo lío, ahí está. Em, que en realidad, ¿qué es una secuencia didáctica? ¿O qué es un plan de clase? ¿O qué es eh, una planificación áulica? Es una serie acotada y ordenada de actividades que abordan contenidos interrelacionándolos. Perfecto. Ahora digo, bueno, entonces es igual que una planificación anual. No, claramente no, porque la planificación anual es todo lo que voy a desarrollar durante el año, un breve punteo. En cambio, la secuencia didáctica es algo que me determina qué voy a hacer eh, en una serie, en un tiempo acotado, porque pensémoslo, que puede ser que yo haga una secuencia didáctica para 2 clases, para 6 clases, para un máximo, no sé, un trimestre, pero en general son acotadas, no son demasiado largas. Y es importante, fíjense que acá en este sector dice que es una hipótesis de trabajo. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Claro, sí, sí, es una hipótesis de trabajo porque lo que sostiene es que yo me imagino que voy a hacer esto con mis alumnos. Voy a absorber tal contenido de tal manera en tanto tiempo, pero sepan que cuando lo llevo realmente a la práctica, esa hipótesis va a sufrir transformaciones y yo tengo que poder mostrar la suficiente flexibilidad que me permita hacer los ajustes necesarios y la adecuación al grupo, a la realidad, a que tuve paros, a que innumerables cosas que me van pasando. Entonces, por eso es importante establecerlo como una hipótesis de trabajo. Y sepan que después de toda secuencia didáctica va a venir un anexo. Y en el anexo de todo el material que yo uso, todo, y además va a tener las transformaciones que vamos a ir haciendo, previendo lo que va sucediendo. Bueno, entonces, la secuencia didáctica es una unidad lógica donde yo selecciono una serie muy acotada de contenidos em, que los organizo y que decido una acción, ¿sí? Em, yo tengo que pensar que esta serie de contenidos y estas acciones tienen que estar articuladas, por supuesto, y mediadas por esas expectativas de logro que yo tenía, por las actividades que voy a hacer, ¿sí? Es importante que haya un ordenamiento y que yo piense que el fin último de cualquier secuencia didáctica es el aprendizaje significativo, lo cual no es decir poco. Yo tengo que lograr el avance en el conocimiento, tanto en profundidad como en extensión. Así que bueno, básicamente, vamos a seguir, en la secuencia didáctica se produce una selección de contenidos, ¿no? Donde se jerarquizan y se secuencian, se ordenan. Vamos a seguir, es no lineal. Cuando yo abro mi diseño curricular, van a ver que tengo una serie ordenada de contenidos. Pues no tengo por qué seguir esa linealidad. Puedo alterarla como yo crea conveniente para mi grupo. Lo importante es que cuando yo hago una selección, yo produzco un avance conceptual en ellos. Bien, bueno, llegamos con los elementos puntuales que va a tener las secuencias didácticas. Va a tener un nombre sugerente, cortito. Eh, Grafitis en mi mundo, o la virtualidad del arte, o lo que se les ocurra que sea sugerente y que tenga que ver con la secuencia didáctica, por supuesto, ¿no? Que tiene que tener algo que ver. Dentro de lo que es la descripción, ven que el primer ítem indica el tema. El tema lo vamos a ver aparte. Quedó acá porque antes lo desarrollaba así, pero bueno, va a ir aparte. Vamos a tener estos 4 ítems que siguen. ¿A quién está dirigido? Muy bien. ¿A quién lo hago? ¿Es para un primer año? Ah, bueno, perfecto. Entonces le pongo el primer año de tal cual escuela. Eh,
Después digo, no, es para un sexto, es para... Yo tengo que aclarar para qué año es, porque eso hace que los contenidos cambien, las estrategias cambien, entonces es muy importante establecer el grupo etario al que está dirigido, inclusive voy a empezar a desarrollar sus características de ese grupo. Yo puedo tener un primer año que son 15 alumnos, puedo tener en el mismo aula, puedo tener un primer año que son 25, puede ir a una escuela privada que tiene 43. eh, Todo eso determina una dinámica diferente y es importante que esté consignado a la hora de describir a ese grupo. El tipo de aula puedo describir. No es lo mismo tener un aula que no tiene ventanas y es todo por luz artificial que un grupo, perdón, un aula que tiene ventanales. Esas cosas son importantes. Después habla del tipo de cursada. Bueno, son 2 horas. Cuando yo tengo arte son 2 horas. No hay mucha variante. Bueno, vean que sí hay mucha variante. Porque no es lo mismo tener 2 horas seguidas que tener 2 horas cortadas por un recreo o por la merienda reforzada que se da hay veces a media mañana. Esos son detalles a tener en cuenta porque los grupos se dispersan. Lo mismo que no es lo mismo tener clases un martes de 7:30 a 9:30 que tener esas mismas horas un viernes de 10 a 12, que luego se van. Entonces, como las dinámicas son muy diferentes, es que ustedes tienen que hacer ese tipo de aclaración. Lo mismo de que hay escuelas que, por ejemplo, se van unos minutos antes porque tienen un rondín, o sea, no llega el colectivo de línea, sino que son colectivos que entran exclusivamente a ciertos horarios. Esto generalmente se da en escuelas muy alejadas, pero es algo que nos suele pasar. Entonces, quizás, supónganse, termina a las 12:50 el horario de cursada, pero todos los alumnos se van 12:40 porque el rondín pasa a esa hora. Imagínense que no se van a quedar porque el próximo rondín va a pasar con el turno de la tarde de esa escuela que es a las 4:50 más o menos. ¿Sí? Entonces, fíjense cuántas variantes hay. Lo mismo que si pudiéramos ir a una escuela rural, el tipo de cursada es diferente porque generalmente son con jornada extendida que van de 8 a 4. Entonces, bueno, esos son detalles a tener en cuenta a la hora de consignar la descripción de mi grupo. Y otro ítem es el de conocimientos previos. Fíjense que es importante que yo determine eh, qué conocimientos tiene mi grupo, porque sencillamente tengo un primer año, llego y pregunto, todos vienen de la misma escuela, saber si el año pasado tuvieron plástica. Algunos le van a decir que sí y otros por ahí que no, porque cuando los primeros años se juntan, confluyen, no han tenido todos artística plástica, han tenido artística teatro, artística danza. Entonces, por eso es importante empezar a ver cómo se compone mi grupo. También puede suceder que estando el mismo grupo en la trayectoria, yo llego a un tercer año y pregunto, bueno, vamos a empezar, bueno, ¿ustedes tuvieron primer y segundo plástica? No, tuvimos teatro, tuvimos música. Recién este es el primer año. Bueno, indudablemente es algo que voy a tener en cuenta a la hora de elaborar mi secuencia didáctica. Sigamos. Bueno, un tema importante, un tema que a veces es bastante conflictivo y necesitamos aclararlo. Yo voy, ¿qué pongo en una fundamentación y qué no pongo? Es importante tenerlo en cuenta. Es algo que ustedes ya han visto en las materias teóricas, pero podemos hacer un refresh medio rápido. Cuando yo hablo de fundamentación, yo voy a poner, a explicar brevemente cuál va a ser el sentido del hacer de esta secuencia didáctica. Es decir, yo no voy a poner por qué hay que incluir el arte en la escuela, porque de hecho el arte ya está incluido en la escuela. Y de última, es una fundamentación que la puedo leer en el diseño curricular. Yo no necesito poner por qué el niño necesita los estímulos artísticos dentro de su formación escolar. Ya está hecho. Yo necesito decir cuál es mi posicionamiento frente a esto que voy a dar. ¿Sí? Por supuesto que esta fundamentación tiene que ser coherente con el marco teórico, que lo tengo que tener leído, que es esto que vimos anteriormente. Inclusive tiene que ser coherente
con el enfoque que va a tener esta materia y con las expectativas de logro que yo tengo, todo. Yo entiendo, esa coherencia la tengo que tener. ¿Cuánto? A veces me dicen, no, porque yo puse 2 hojas de fundamentación. No, la fundamentación es algo corto. Este es mi posicionamiento frente al hacer que propongo. 2, 3 párrafos máximo, ya está. ¿Se comprende? Necesitamos ajustar eso. Bien, sigamos. Después me van a poner un tema. Es importante ver esto y vamos a poner mucho, mucho énfasis a esto. Cuando nosotros hablamos de un tema, yo quiero que ustedes sepan, porque uno muchas veces cuando va a primaria propone juegos a la hora de comenzar para captar la atención de nuestros alumnos, para motivarlos. Sepan que la motivación es de ellos. Yo lo que voy a darle disparadores para que esa motivación realmente se ponga en valor y estén estimulados y tengan ganas de hacer. Yo cuando voy a primaria las veo que andan y llevan juegos y piensan cosas interesantes. Y les digo sinceramente, si yo hoy les propongo un juego en clase, a ustedes también les va a gustar y también se van a estimular con eso. Entonces es importante que a la hora de pensar un tema para mi secuencia didáctica que sea el eje vertebrador, que sea ese eje que se va a poder transponer en todas las 3, 4, 5, 6 clases que vamos a desarrollar, que ese eje tenga una continuidad. Entonces, fíjense que dice, hace referencia a determinar un tópico que capte la atención de los alumnos. Bueno, indudablemente si yo pongo tema el circo y en secundaria quizás le cueste un poco más. Quizás, a ver, empiece con una mirada de circo tradicional para llegar a expresiones tipo el Cirque du Soleil, que es algo absolutamente contemporáneo. Podría llegar a ser válido para lo que es los primer año, segundo año de secundaria básica. Pero seguramente el circo va a captar mucho más la atención de un alumno de primaria que de un alumno de secundaria. Y hay un montón de temas. ¿Qué tengo que pensar a la hora de elegir un tema? Actualizarme, ver qué les gusta a a los docentes, no, a los alumnos, em, dar cuenta de qué ha salido nuevo. Muchas veces hay cosas nuevas que salen, que les interesan. eh, Tener un poco de idea que se está usando en cuanto a lo tecnológico, porque qué sé yo, hoy ir a un adolescente y hablarle de un Facebook, sí, no sé, puede ser válido, pero sepan que no le interesa al alumno de un Facebook porque sus redes sociales pasan por otro lado. Dice pensar temas que puedan emplear como disparadores efectivos. Eh, todas las clases, todas las clases tienen que tener disparadores. Tengo que, de alguna manera, por más que sea continuar un hacer, un algo, mostrarles algo. Por supuesto que un disparador efectivo no es que voy a dar línea y les voy a dar a Kandinsky, porque eso lo vimos 100 veces. Yo lo que tengo que pensar es buscar algo que los problematice, que les genere las ganas de empezar a buscar información, de empezar a hacer. Es muy importante. Les digo, a la hora de que una secuencia didáctica se desarrolle con éxito, el tema de buscar un tópico que les interese y además disparadores efectivos sobre ese tópico, les digo que es gran parte de que los alumnos hagan entusiasmados, ¿no? Y sepan que lograr eso en los adolescentes hay veces suele ser difícil, pero en realidad lo que requiere es un poquito más de trabajo de pensar qué voy a hacer. Bueno, ahora sí, vamos a qué parte. Van a ver que acá en este sector yo estoy marcando propósitos o expectativas. Cuando yo me voy al diseño curricular de primero, que lo estoy agarrando acá, ¿miren? Me habla de un propósito general y después me habla de expectativas de logro. Les pido que lo tomen y empiecen a mirarlo, así vamos juntos. Es en la página 112. Bueno, vamos a ver a qué me refiero yo cuando hablo de un propósito. Cuando yo hablo de un propósito, una expectativa, estoy hablando de lo mismo, pero visto de diferente ángulo. Y es importante que hoy reconozcamos esto, porque van a ver que lo van a usar
siempre, inclusive en futuros proyectos, cuando ustedes presenten como docentes proyectos a la municipalidad o a lo que sea, es algo que se mira mucho, el tema de que si yo trabajo con propósitos o con expectativas de logro. Bien, ¿qué es un propósito? Fíjense, son las intenciones en términos del profesor. ¿Qué quiere decir? Ahora leemos esto que dice, pero yo se los voy a explicar así muy brevemente. Un propósito es lo que yo me propongo que ustedes aprendan, pero voy a expresarlo a través de qué voy a hacer yo para que ustedes aprendan. Entonces, vamos al ejemplo de lo de hoy. Yo estoy dando el formato de una secuencia didáctica para que ustedes después puedan hacer porque se va a ser un futuro trabajo práctico que van a tener que tener aprobado para poder después desarrollar las prácticas en el trabajo de campo. Entonces, ¿yo qué me propongo hacer? Y bueno, yo me propongo acercarles el material teórico sobre lo que es el diseño curricular. Yo me propongo brindarles a ustedes una herramienta tecnológica que les permita abordar el tema de secuencia didáctica. ¿Qué hago? Yo les brindo el Prezi, yo les favorezco el intercambio entre ustedes, yo les brindo una explicación, son las cosas que hago yo. Entonces, fíjense que dice implementación de las estrategias didácticas. Las estrategias didácticas, siempre estoy hablando del docente, del hacer docente. Entonces, implementación de ese hacer docente que permita a los alumnos construir conocimientos y sus propios modos de aprender. Entonces, esa es la idea de un propósito. Y fíjense, y fíjense que cuando acá propone en la página 112 un propósito general, entonces hace todo un párrafo que es lo que se propone como docentes acercar en todo ese año a ese alumno. Ahora vamos a la vereda de enfrente. Es lo mismo, pero visto desde el alumno. Es decir, ¿qué es lo que espero que ese alumno tiene que aprender después de esta secuencia didáctica? Entonces, expresa decisiones posibles por parte del alumno. Son posibles logros, porque la realidad es que yo estoy haciendo futurología, porque yo sé, cuando yo describo un propósito, yo sé lo que yo puedo hacer y asegurar lo que yo puedo hacer. Pero cuando yo hablo de expectativas de logro, es algo que yo supongo que se puede llegar a dar, pero que no deja de ser una suposición, una posibilidad. Y fíjense que cuando en el diseño curricular dice, también en la página 112, expectativas de logro para primer año, dice, al finalizar el año se espera que los alumnos conozcan y dominen los componentes básicos del lenguaje plástico visual. Bueno, entonces expresa lo que se espera, esas metas mínimas de las cuales el alumno va a tener que arribar para poder aprobar. Entonces, ¿qué sería hoy yo que podría poner como una expectativa de logro? Yo ya les expliqué los propósitos en cuanto a lo que yo estoy dando. Y yo, como expectativa de logro, es decir, cruzando la calle, podría decir que mi expectativa de logro es que al finalizar esta secuencia didáctica, yo voy a esperar que mis alumnos puedan construir secuencias didácticas para después llevar a la práctica. Entonces, eso es lo que yo espero que ustedes hagan, ¿sí? Hay que diferenciar claramente entonces. Los propósitos son en términos del profesor y las expectativas de logro son las intenciones de lo que yo quiero que ese alumno aprenda. Generalmente se está usando más actualmente en expectativas de logro. Hay veces lo van a ver en propósitos. Los propósitos son más efectivos porque son en realidad lo que yo sí sé que puedo hacer. Lo otro no deja de ser una posibilidad, la expectativa. Hay veces, esto sí se los quería aclarar antes de olvidarme, las expectativas o los propósitos suelen venir como logros de enseñanza y logros de objetivos de enseñanza y objetivos de aprendizaje. Cuando yo hablo de objetivos de enseñanza, yo estoy hablando de lo que hace el profesor, por lo tanto, tiene un correlato con el propósito. Cuando yo hablo, son objetivos del alumno, de
de aprendizaje son del alumno. Entonces hagamos esa distinción porque también lo van a ver en el diseño curricular de sexto como objetivos de enseñanza y objetivos de aprendizaje. ¿Bien? Y los dos tienen un correlato tanto sea en propósitos como en expectativas. Esto puede llevar a veces a que surjan algunas dudas, pero bueno, de haberlas lo charlamos en clase después o me van consultando, no hay ningún inconveniente. Bueno, vamos a pasar a lo que son los contenidos en sí, ¿no? Los contenidos, sepan que van a tener que estar adecuados al nivel y a la materia. Vieron que yo les dije esto, que pasa que la dinámica hace que quizás los de primer año no tengan plástica en primer año y tengan teatro. Los contenidos se adecuan al nivel porque si yo tengo un segundo año y nunca tuvo plástica, voy a empezar con los contenidos de primero y ver si puedo dar alguno de segundo. Cuando veamos diseño curricular de segundo van a ver que eso está aclarado en un párrafo. Bueno, entonces, los contenidos va a determinar exclusivamente qué es lo que yo voy a enseñar. Y yo los voy a seleccionar, los voy a organizar, los voy a secuenciar, tanto sea por la realidad que veo como por los saberes previos que tienen mis alumnos. Vieron que dijimos que los contenidos están agrupados en 4 núcleos temáticos. En este caso, como este PRESI está hecho en base al diseño curricular de primero, determina esos 4, que son espacio plástico BI, forma BI, color y composición. Van a ver que cuando veamos el de segundo, el de tercero y el de sexto, ahí van a ver que estos núcleos cambian. Bien, entonces los núcleos temáticos agrupan una serie de contenidos que se relacionan. Es decir, si yo voy a la color y bueno, voy a ver que desarrollo todos contenidos que refieren al color. Lo mismo que con la forma bidimensional, espacio plástico bidimensional. Y no sé si recuerdan, pero yo hablé de que en primer año íbamos a trabajar lo que es la bidimensión. Es importante que esto ya lo tengan en cuenta. Y cuando lean los contenidos se van a dar cuenta de esto, de que todo se refiere sobre lo mismo. Después, vieron que también hablamos de que el diseño curricular, cuando yo lo empiezo a mirar, tiene un orden. Va a decir contenidos, espacio plástico bidimensional y va a poner toda una serie de contenidos. Bueno, sepan que no tengo que abordar con ese orden ni en el orden de que están detallados los núcleos temáticos. Yo puedo ir, tomar, supónganse, contenidos del espacio plástico bidimensional, que podía ser, no sé, esperen que lo estoy mirando, el marco, el límite, y podría tomar alguno de color, como puede ser funciones del color. ¿Sí? Muchas veces cuando empezamos con el tema contenidos, yo veo que me describen para 6 clases 10 contenidos. Bueno, no, sepan que no. Sepan que un contenido o 2 contenidos pueden llevarnos toda una secuencia didáctica. Porque yo no puedo decirle, bueno, miren, tengo 6 clases, entonces en la primera clase le doy punto, en la segunda le doy línea, en la tercera le doy forma. No, 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 no. Indudablemente, para que un alumno se pueda apropiar de ese contenido, yo tengo que darle un tiempo y tengo que empezar quizás con una actividad muy simple al principio, complejizarla, siempre abordando ese contenido. Es decir, podrías pasar que ustedes me traigan una secuencia didáctica que aborde 1, 2 contenidos. 3 ya me parece una exorbitancia. Se los digo para que lo tengan en cuenta. Muchas veces este es un error bastante común a la hora de la construcción en la secuencia didáctica. Yo voy a elegir 1, 2, 3 como máximo, Ya les digo, tienes un despropósito, ya 3 contenidos, no más que eso. Bueno, ¿qué más? Entonces tenemos lo de los núcleos, tenemos lo de la secuenciación, que lo hablamos, que implica una progresión y una ordenación en el tiempo. A ver, ¿qué más? Nos vamos a ir a los ejes. ¿Se acuerdan que hablamos que los ejes son problematizadores? Es la forma en que yo voy a abordar ese contenido y que siempre
en todos los de secundaria básica vamos a ver que se ven los 4 ejes, el del lenguaje, el de la producción, el de la recepción y el del contexto. Vamos a ver, así, básico, muy cortito. El del lenguaje refiere más que nada a lo que son los elementos plásticos que componen el lenguaje visual. Después, el de producción refiere más a lo que es el hacer. El de la recepción refiere más a lo que es percibir e interpretar. Y el del contexto refiere al entorno de circulación. Bien, cada contenido que yo tengo en el diseño curricular lo puedo abordar desde los diferentes ejes. Entonces, supongamos, ahora agarro el diseño que tengo acá y digo, bueno, yo voy a dar composición, relaciones proporcionales entre superficie y figura. Supongamos que voy a dar ese contenido o relaciones de ubicación, no sé, lo que ustedes quieran. Yo lo puedo abordar desde los 4 ejes. Puedo abordarlo desde 1, puedo abordarlo desde 2. Lo importante es que ustedes tengan que dar cuenta que estos ejes se tienen que transponer en la clase. Es decir, supongamos que yo voy a dar un contenido, como dijimos recién, no sé, relaciones proporcionales entre la superficie y la figura, ¿no? Y lo voy a hacer desde el eje del lenguaje. Voy a explicar cuál es la relación, qué posibilidades compositivas tengo, lo que quieran, lo empiezan a explicar. Y después van a hacer, supónganse, no sé, una actividad. Pero supónganse que en esa clase yo no desarrollo ni el de recepción ni el de contexto. Bueno, no es necesario que ustedes den los 4 en las 4 en toda la clase. Todas las clases tengo que. No, porque también puede ser que yo en una clase con una secundaria traiga un video, traiga un juego y aborde el contenido. Entonces, indudablemente va a ser algo de recepción, el del lenguaje y el diálogo de producción. Y eso es importante que me olvide, perdón. Cuando hablo del eje de producción, no siempre es un hacer matérico, quiero decir, no siempre se tiene que transponer en una obra. Bien puede ser una producción intelectual, es decir, supongamos, trabajamos desde la recepción con un video, luego trabajamos con un juego y luego producimos una conceptualización sobre ese contenido y quedó ahí la clase. Sepan que estamos trabajando con chicos ya más grandes que pueden producir ese tipo de cosas y que son de tanto valor como el trabajo que me lo entregan en una hoja. ¿Sí? Inclusive en sexto, hay una parte en sexto año que nos pide que hagamos producciones intelectuales o producciones escritas, poder conversar de una obra, qué sensaciones, bueno, ese tipo de cosas se piden. Así que sepan que los chicos pueden hacerlo. Entonces, que quede claro que cuando yo digo qué contenido voy a trabajar en esta clase, es importante ver que ese contenido, si yo digo que lo voy a trabajar desde 3 ejes, en la clase se note que están los 3 ejes, eh, porque si muchas veces me ponen los 4 ejes, como que los van a utilizar, pero después a la hora de ponerlo, yo leo la clase y no está. ¿Sí? Bien, sigamos las actividades. Bueno, pasamos a lo que son las actividades en sí de las actividades en sí. Yo voy a hacer elegir actividades y propuestas que tengan una complejidad creciente y que estén interrelacionadas. Por supuesto que si yo vengo hablando de el muralismo, después no me voy a ir por otro lado. Acá en la clase, en todas las clases tiene que estar presente ese tema del que hablamos. Porque, claro, van a ver que en las clases se pone, todo esto que fui poniendo en la secuencia didáctica se pone en valor. ¿Por qué? Y porque cuando hablé del tema que iban a ser esos disparadores, va a estar presente. Cuando describo los contenidos, va a estar presente. Cuando describo los ejes problematizadores, van a estar presentes en mi clase. Es decir, en realidad la clase es donde se concreta esa hipótesis de trabajo que es la secuencia didáctica.
Entonces, es importante que ustedes sepan